Hablamos de que es prácticamente imposible conseguir material sellado de Riftbound ahora mismo en Occidente en general. Sí que en China parece que no están teniendo ese problema. Y vimos varios comentarios respecto al precio de montarse un deck, porque dimos la opción de que siempre puedes comprarte el deck a través de Card Market y poder tener tu forma de jugar sin tener que comprar material sellado per se. Y como hubo gente que, bueno, al final hay mucha gente en Riftbound que es su primer TCG o que solo ha jugado a uno o dos otros TCGs, vamos a comparar el precio medio más o menos de los mazos meta de cada TCG para que veáis un poco la perspectiva de cuánto dinero se suele gastar en un mazo de un TCG en el que vas a competir, etcétera, 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 para que veáis un poco si Riftbound es caro, es barato, está normal. A ver, hay de todo. Hay juegos que son muy baratos, hay juegos que son más caros, pero creo que así, en resumen y un poco viéndolo por encima, vamos a ver en qué posición está Riftbound. Y ya os adelanto de que tampoco es el más caro, tampoco es el más barato. O sea, está un poquito ahí en medio. Y esto es una forma de ver con perspectiva, porque a veces se nos olvida cómo de caros son los TCG, porque al final los TCG son un hobby o una afición de lujo, ¿vale? Que cuesta mucho dinero mantenerse competitivamente hablando y también introducirte muchas veces en los juegos si partes de cero. Entonces vamos a poner un poco los pies sobre la tierra y vamos a ver que no es Riftbound el juego que ha encarecido todo y que es súper complicado. Vamos a ver que casi todos los juegos, si quieres un mazo bien o incluso el mazo que te gusta, pues tienes que pasar por caja. Y siempre hay opciones más baratas también en todos los juegos, así que vamos a verlo. Hay que decir que en la mayoría de páginas que vamos a ver el precio de los mazos, ese precio seguramente esté por debajo de lo que te cueste realmente, porque lo que hacen estas páginas es, tú tienes el precio del mazo y puedes darle a comprar el mazo y te lleva a una página en la que te cargan todas las cartas. Si hay alguna carta que no tienen disponible, no te la está poniendo en el precio del mazo. Entonces, tenemos en cuenta eso para pensar que encima pueden ser un poquito más caros, según tal. Y vamos a ver un poquito, ¿vale? Vamos a empezar primero con Magic, ¿no? Que para algo es un poco el padre de los TCGs. Y aquí tenemos el formato estándar. ¿Por qué hemos elegido estándar? Porque es en el que se está compitiendo actualmente, ¿vale? Modern es más caro, pero bueno, como el competitivo, entre comillas, es de estándar, hemos puesto aquí los mazos de estándar. Y como veis, 877 pavos, 437, 285, uno un poco más barato, 464, 460, 210... Son precios orientativos, ¿vale? Porque luego pueden variar un poquito. Este tipo de páginas también te sacan un poquito el precio que te puede costar en el mall o que te puede costar en otros sitios. Pero sí que os puedo confirmar que estos son precios más o menos orientativos de lo que te podría llegar a costar el mazo según la versión. Hay versiones más baratas y hay versiones más caras. Pero para que veáis que aquí los precios en estándar no están baratos para nada. Y es un juego que está muy establecido, ¿vale? Es un juego que ya lleva muchos años en el mercado, que no sufre tantas faltas de stock como otros juegos, que tú puedes comprar el material con antelación y tal. Lo único que no, al ser un juego tan extenso, no tiene tanto sentido comprar material con antelación y que te puedas construir una baraja fácilmente. El precio del mercado es más volátil y está más actualizado al día porque digamos que va fluctuando mucho más. Sí. Entonces es un juego muy estable donde los precios se mantienen. Por lo tanto, cuando salen nuevas cartas, encarecen los decks poquito a poco porque digamos que los decks se van mejorando, sobre todo en el formato estándar, que va ciclando. Entonces, digamos que el mismo deck puede, según en el punto en el que esté, puede ser más caro simplemente pues porque cartas que eran más baratas y un poquito más flojas se están cambiando por otras que son más fuertes y son más caras. Entonces, para que veáis que los precios de Magic están bastante difíciles si quieres empezar a jugar a Magic así de primeras. Yo decir que una Reanimator con Superior Spider-Man me pillaba, ¿eh? Claro, es que también es un poco loco todo esto, ¿sabes? O sea, es bastante... Sí. Es que Magic se está volviendo el Fortnite, ¿eh? Sí, 100%. O sea, sí. Me ha parecido bastante gracioso ver una Reanimator con Superior Spider-Man, la verdad. Claro, lo típico. Pero guapísimo. Luego vamos a pasar con Flesh and Blood. Aquí tenemos... que claro... Flesh and Blood, por ejemplo, esta es Oscilio, que es una baraja que está bien. No hemos dicho de formato. Magic que hemos pillado estándar, pero que si te vas a otros formatos, sí, lo Modern mismo es son más caro, mucho más caros, ¿eh?
Aquí, por ejemplo, una baraja de Hostilio te puede costar 1.328 euros. Además está en euros. Heavy. Luego, por ejemplo, si te vas al Arachni Marionette, subiendo un poquito, vemos 376. Esta sería de las barajas más baratas. 376 es súper barato en Flesh. Creo que en torno a 600, 800 euros es lo normal que te suele gastar en una baraja, también dependiendo de cuál. Yo creo que seguramente Mario sea el Arachni Marionette sea un poco más caro que esto. Seguramente falten cartas, porque tiene cartas muy caras. Tiene muchas cartas de 20, 25 pavos. Tiene cartas de 60, de 80. O sea, al final tienen muchas cartas caras. Aunque he de decir que viendo la lista por encima, obviamente no es la lista más cara de Asesino. Pero bueno, aquí ya veis, en Magic estamos hablando de en torno a 400 de media, pero con picos de casi 1000 pavos. En Flesh hay 1300, 400, yo diría que es lo mínimo. Ahora vamos a pasar con Pokémon. Esta lista está muy desactualizada, la de Pokémon es la única que hemos encontrado con precios, pero sí que sabiendo que estos precios son en torno a los que se juegan, pues para que vierais un poco, ¿no? 65... Este está cogido mucho más por encima. De hecho, 65, 65, 65, 70, 60... Pero bueno, más o menos... Hay decks incluso que por 30, 40 euros en Pokémon los tienen. Pokémon es un caso muy raro en el que que una carta sea competitiva no le suma ningún valor y que una carta sea super colección de repente es la cara. Claro, en cambio, Flesh and Blood y Magic, aunque Magic tiene de todo, Flesh and Blood son juegos mucho más tryhard que una carta sea buena es lo que la hace cara. Claro, tú en Flesh and Blood no vas a coleccionar, o sea, la mayoría de gente no va a coleccionar, va a jugar. Entonces, lo que marca el precio de las cartas es el valor que tenga dentro del metajuego. En Pokémon es totalmente al contrario, o sea, al final el coleccionismo va por otro lado y si quieres jugar una baraja es bastante barato meterse en Pokémon. De hecho, es un buen TCG si realmente quieres entrar para probar los TCGs y no quieres gastarte mucho dinero. Aparte, es bastante sencillito, es un buen contacto muy facilito para los TCGs y es muy recomendable. ¿Ves? Por esta parte es bastante más barato. Sí. Luego tenemos aquí Yu-Gi-Oh! Si os fijáis, como sale carrito, yo me atrevería a decir que muchas de las barajas le faltarán cartas, porque a mí gente que juega Yugi, que no es el caso, me ha dicho precio medio y es más caro que esto. Sí. Entonces, pero bueno, aquí sí que vemos 200, 300, pero en torno a los 200 hay alguna de 80, alguna... Aquí, ya te digo, seguramente abajo en los comentarios, nosotros no somos los más entendidos de Yu-Gi-Oh! Seguramente abajo en los comentarios nos llegue alguien y nos diga, pues... La Malice Bestial pone ahí 186 y por menos de 500 euros no la compran ni de broma. Yu-Gi-Oh! Tiene un alto factor de pimpeo de rarezas, el cual pues puede coger la misma versión de la baraja y llevarla hasta el cielo. Pero de bueno, lo que eso se pasa queja, en casi todo. De lo que se queja todo el mundo, que es lo peligroso de Yu-Gi-Oh! Es el sistema de reprints. Sí. Que tú te compras una carta súper exclusiva, te cuesta 80 euros cada una del playset, te gastas 240 euros solo en esa carta para jugar competitivo y a los meses te la reprintean y vale nada y que el precio es muy volátil. En cambio, por ejemplo, en Magic y en Flesh sí que es verdad que tú te gastas el dinero en tus cartas y es muy difícil que pierdan valor o al menos fluctúa. En Flesh, por ejemplo, pasa mucho que si un asesino está muy fuerte, las cartas de asesino son muy caras, de repente un asesino no está fuerte y hasta que sale otro que está fuerte bajan de precio, pero no pierden todo su valor. No es como estas cartas ya no van a valer dinero nunca, ni mucho menos. Luego tenemos aquí One Piece. One Piece creo que teníamos que entrar para ver los precios. Por ejemplo, una Ace, aquí la tenemos, 224, si os fijáis, 224 en TCG Player, 4 euros en Card Market. ¿Por qué es? Porque no hay cartas, ¿vale? Si tú le das a Card Market te va a añadir una o dos copias. Entonces seguramente sea algo más de dinero también que esto. One Piece ahora mismo se está encareciendo y hay cartas secretas porque son caras y son difíciles de jugar. Por ejemplo, Imu, la baraja esa de Imu, es una de las barajas más baratas del meta, ¿vale? Pues esto es como lo más barato que te pueden montar. Y te marca, creo que son 44 euros, 45 euros. Sí, pero es todo bull, ¿no? No tiene... O sea, es una baraja muy, muy fácil de montar, es muy, 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 muy barata. O sea, sí, o sea, no tiene SR. Sí, tiene la SR, tiene los 5 Elder. Aquí está. Vale. SR, vale. La otra, la la Stussy. Que bueno, pero como es todo temático y esto se gira en torno a un mismo arquetipo, pues es mucho más barato. Eso pasa mucho en todos los TCGs. Cuando una carta es muy exclusiva, por ejemplo... si se juega un arquetipo muy concreto de una cosa y sus cartas se juegan solo en esa baraja, son mucho más baratas que la que lleva todas las cartas buenas que se juegan en todos los decks. Al final las cartas buenas se juegan en muchos decks.
Pero bueno, aquí ya vemos que hay desde barajas muy baratas a 200, aquí 100 euros. Sí. One Piece no ha sido nunca de los TCG más caros. No. Bandai en general es muy barato. Sí. Digimon no lo hemos puesto porque no hemos encontrado una página que tal, pero Digimon es muy barato de jugar por regla general. Sí que no sé si ahora la Judimon esa que se jugaba, porque creo que esa carta es secreta, a lo mejor si una carta secreta se Sí, juega a lo vale mejor. 40, 50 Sí. pavos, pero bueno, te pillas, si tienes que llevar playset, te has gastado 200 euros en eso y casi todo lo demás es bull, las SRs. Bueno, Digimon ha tenido ¿no? sus épocas también de mazos Ha tenido, caros, pero no mucho. en O sea, exceso. ha habido de todo. Ha habido épocas de Rookie Rush 30 euros y épocas de Security Control 600 euros, ¿no? Sí, sí, claro. Un poquito. Pero bueno, en general son juegos baratos los de Bandai respecto a, ya te digo, si comparamos, por ejemplo, con Magic o con Flash. Y ahora hay que contar que One Piece está en un punto de inflación muy gordo. Luego aquí tenemos Lorcana. Lorcana vemos que también rondan los 400. Hay alguna de 300, hay alguna de 150. Habría que ver lo mismo hasta qué punto hay barajas que aquí estén incluso más baratas de lo que estarían en realidad. Pero bueno, al no tener botón de carrito, a lo mejor sí que lo tienen más con una base de datos, sí que es más actualizarla o no actualizarla, no sé cómo lo tendrán exactamente. Pero bueno, estamos yendo en torno a 400 euros también. Sí, también. Que sería un poco la media, quitando One Piece y Pokémon. Yu-Gi-Oh! Sí que parece que menos, parece que en torno a los 200. Sí, Habría que 200. ver, porque yo tenía entendido que era un poco más caro, O sea, entonces ponle puede que a ser lo que mejor falten. 200, 300 euros también por baraja. Y ya vamos a pasar a lo que nos interesa, que es Riftbound. Si os fijáis, la baraja más rota del meta ahora mismo, no podemos poner set 2 porque no ha salido set 2, entonces los precios no son reales. Teniendo que si los Ikazian, que si los Time Warp, los Thousand, los Darius, los Falling, etc. Y propias sobre todo Kaisas. las Kaisas, que lleva 2. Hay listas que podéis hacer con una. La Kaisa vale 80 pavos, es la que le da todo el precio caro a esto. 382. Pero si te vas a una baraja que no lleve Kaisa, por ejemplo, esta es una especialmente barata, ¿vale? Pero cualquier baraja que no lleve Kaisa roja, nos estamos yendo a 86 euros. 86 euros. Lo cual dictamina más o menos que el precio de Riftbound, pues yo creo que está un poquito en la media de Yo lo creo que que está son los incluso precios. abajo, Pues si yo ahora me meto en Deck Library, ¿no? Me voy a poner en un Victor, por ejemplo, ¿vale? Un Victor cualquiera, que puede llegar a tener perros y tal. Victor Set 1. 200 euros. 200 euros. No lleva perros y que vale 200 euros aquí. Sí, bueno, tiene los sellos, que Los los sellos, ¿no? Que valen ponen a pasta. 30 cada Claro. uno, son 90. El Victor Líder, a lo mejor te pone más precio y tal, pero son unos 10 euros como mucho, ahí van 100. Y luego las Fioras habrán subido algo. Grand Stratagem Singularity, 2 pavos. Va Primal sumando. 2 pavos. Yo creo que es un poco menos de 200. Pero bueno, 200 sí, está. Digamos que estaría Flash, Magic Lorcana y ya Yugi Riftbound. Yui, Riftbound, One Piece. One Piece también está ahí. Sí, un poquito más Y barato. la que ya se va fuera es Pokémon. Pokémon, sí. Que Pokémon sí que es A ver, verdad luego que es- hay más juegos, pero no vamos a nombrarlos todos porque al final Sí, es una pues, locura, ¿vale? luego O sea, que si Star Wars, que si... Bueno, es que claro, por ejemplo, haz esto de Altered. ¿Qué vale una baraja de Altered? Ya, sí. ¿Qué bueno, vale? a ver, ¿qué vale? ¿Qué te cuestan claro, las 3 únicas? ya, no tiene O sea, sentido. ¿qué valen? Es que te las puedes haber encontrado por 3 euros. Ya, luego está que las luego- puedes haber comprado por 150 Luego como está al principio. Dragon Ball, que también está un poquito abandonado, que una baraja puede ser barata, pero luego hay algunas cartas que siguen conservando La secreta que valor, lleva, ¿no? claro, La que vale todo el precio y de la alguna baraja. cosa así, pero bueno, eso al final son juegos un poco que están más fuera de lo que es el meta. Y la verdad es que, para que tengáis una idea, creo que Riftbound no es el juego más caro. Yo creo que no es está ni top 3 en la del media juego más baja. caro. Está más o menos en el medio. Y yo creo que cuando pase el tiempo, Riftbound va a ser un juego que se va a estabilizar, incluso va a ser más barato de lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos en un pico muy jodido para Riftbound porque no hay material, las cartas valen dinero, los ratios tampoco son los más fiables del mundo, es difícil. Y esto, pues hasta que no se solucione, los precios van a estar locos. Pero creo que muchas veces se pierde la perspectiva y se dice, hostia, es que Riftbound es súper caro, tal, no sé qué, no se puede entrar, es un juego súper caro, inaccesible. Pues realmente está en la media barata. está en la media de lo que barata y podría esto jugar. al final son precios de mercado que tú simplemente pues cambiando con más gente de tu tienda local o hablando con ellos, haciendo tratos, tal, no sé qué, pues puedes conseguir las cosas más baratas. Sí, y luego aparte hay que tener en cuenta Y que es un juego de gran valor, que casi todas las cosas esa las es la puedes cosa, vender también. que tú juegas Riftbound y respecto a jugar, por ejemplo,
Magic, Yu-Gi-Oh, obviamente los juegos de Bandai, etcétera, tú es fácil que en un torneo local, abriéndote un sobre y un sobre promo, a lo mejor rasques 10 euros si has pagado 5 por el torneo, 6 por el torneo, 7 por el torneo, lo que sea. Y de repente un día tienes suerte y te abres una Caixa roja, o te abres una Overnumber, o te abres no sé qué. Cuenta de una cosa, Riftbound tiene este precio, pero está repartido en una sola expansión. Correcto. O sea, el resto de juegos se reparten entre muchas expansiones. Y lo mismo, en una expansión abres un sobre que hay 2 cartas que valen dinero y el resto no valen absolutamente nada. Y en Riftbound, pues, el precio que te vas a gastar es parecido a lo que te gastarías en otro juego, pero los premios y el material tiene muchísimo más valor ahora mismo. Porque Sí que hay que muchas decir, cartas que cuestan pasta. hay que decir una cosa. One Piece creo que sigue rotando mucho. En plan, se juega lo de la última expansión, igual que en Digimon, igual Sí, que en suele tal. Los pasar. juegos de Bandai pasa mucho eso. Pero sí que es verdad que a lo mejor invertir 400 euros en un deck de Flash o de Magic Ya. te preocupa mucho menos que invertir 400 euros en un juego de una primera expansión. Por lo que hemos comentado antes. Pero En por eso se mantiene el precio de las cartas, por eso es claro, un valor más seguro. en Magic y en Flash más o menos sabes que tus cartas van a mantener el precio un poquito arriba, un poquito abajo, va fluctuando, pero más o menos te mantienen el precio. Y sí que es verdad que a lo mejor Riftbound no sabemos nada, no ha salido la segunda expansión aquí. A lo mejor en la tercera expansión ya no se juega ninguna carta de la primera. Ya. O a lo mejor en la tercera expansión nos damos cuenta que en la primera hay un montón de cartas súper estable. Entonces todo eso va a hacer que el precio fluctúe mucho todavía. Entonces es más arriesgado, entre comillas. Aún así, lo que es para jugar, mientras no vayas a rojo ahora mismo, o algo que necesite sellos morados, que también se han ido a la luna, realmente puedes jugar relativamente barato respecto a lo que es cualquier TCG. Y habrá que ver el set 2. El set 2 sí que creo que la primera semana, o las 2 primeras semanas si contamos la pre-release, bueno, incluso hasta después de Las Vegas, porque en Las Vegas todavía está Las Vegas, las cartas van a ir a la luna. O sea, el R-Real morado va a valer lo que quieras y más. O sea, si el R-Real morado vale 100 pavos, no me sorprende. Y si ciertas cartas que se jueguen mucho, que sea mucho valor, valen un pastizal, no me sorprende. Pero después de Las Vegas bajará y se estabilizará, porque al final quien quiera competir en Las Vegas y quien quiera competir en Bolonia van a necesitar comprar las cartas sí o sí. Y si te falta un R-Real vas a tener que comprar un R-Real. Sí o sí. Entonces la gente, normalmente eso se aprovecha en el sentido de ahora sé que me vas a querer comprar las cartas sí o sí, las tengo caras. Luego, cuando se estabilice el mercado y la gente ya no tenga esa necesidad de comprar las cartas rápido, pues se estabilice y baja. Eso pasa siempre. De hecho, los precios en Bolonia y Las Vegas de las tiendas que hay allí, pues serán... Será una locura. Y nada, yo que sé, es un poco para poner los pies en la tierra, porque esto ahora ya podemos hablar de precios más seriamente, porque ya está Sí. todo establecido. Y que veáis que al final, pues sí que es cierto que es un juego nuevo y esperas que sea súper accesible, pero se ha estabilizado y se ha quedado como un juego más y tiene los precios de un juego más. Entonces, pues eso, chicos, que no es el juego más caro, tampoco es el juego más barato, está un poco en la media. Creo que la falta de material es bastante frustrante, pero que si te vas a comprar single directamente, que creo que eso a lo mejor, si en cuanto juegues más y tengas las cosas más claras, pues vas a ir un poco a lo que te gusta directamente sin pasar por comprar material sellado muchas veces. 100%. Pues entonces el juego será mucho más fácil para que la gente se estabilice dentro de él. No sé, no todo es abrir cajas, chavales. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. No es todo es abrir sobres, no todo es gamblear, no todo es que quiero abrirme cajas y que me rente, pero es que no hay cajas y tal. Pues a lo mejor ese dinero, esos 100 euros que te vas a... 100 y pico euros que te vas a dejar en una caja, los puedes invertir en un deck y por el precio que te comprarías 2 cajas, tienes un deck con el que puedes jugar muy bien y poquito a poco ir ganando cosas o consiguiendo cosas e ir ciclando cartas. Entonces, es mejor pararse a pensar en cómo inviertes tu dinero y cómo lo haces. Sí. Porque ahora mismo Riftbound sí que es cierto que es muy positivo a la hora de invertir dinero. Es decir, si tú quieres invertir dinero en material sellado y amortizar el dinero y recuperar el dinero, pues está muy bien porque el valor va subiendo. Pero si tú lo que realmente quieres es jugar y ya está, lo más aconsejable es que ese dinero lo inviertas en comprar cartas para hacerte una baraja directamente. Que para gastarte... Hay gente que se está gastando 200, 240 en cajas de Origin y tal. Realmente, si lo que quieres es jugar, por ese dinero te montas una Caixa sin Time Warp y con una Caixa
te lo montas. Sí. Porque los 3 perros son 75 más o menos. Vamos a darle 80 porque sean del mismo vendedor, etc. La Caixa son otros 80, se vas a 160. Y los Cicatian han bajado, pero están a 20, 25. Los Falling están a menos de 10. Los Darius están a 6 euros por ahí. O sea, realmente por 200 y poco te montas una Caixa que solo te falte una segunda Caixa roja que no vas a jugar y los Time War que son algo opcional y ya lo vas comprando poco a poco jugando. Y ya si no te vas a Caixa, ya habéis visto es que por 60-80 euros tienes un Yasuo funcional, que es una buena baraja. Luego hay Auroras y tal, que también son caras y eso, pero bueno, pues eso ya... Pero ya menos, ¿eh? O sea, es verdad que siguen siendo caras porque los Death Bloom creo que siguen en torno a 60, más o menos, 50-60. Pero las Auroras creo que se han ido a 30. Sí, han bajado. Entonces, cuidado, que a lo mejor... A lo mejor no es tanto como se parece. No es un juego barato, chavales. No es algo que tú digas, voy a comprarme el Catán, ¿sabes? Para empezar a jugar, o sea, ¿no? O sea, de hecho, si te compras el Proving Ground ya has tenido que pasar por claro, caja. requiere más tiempo también a la hora de ir comprando carta por carta, como todos los TCGs, pero que objetivamente, globalizándolo dentro de lo que es este mundillo, pues está en la media. Ya está. Yo creo que se debe a que las épicas son menos Wincon que en otros juegos. Posible. O sea, yo pensaba que iba a tener un precio más parecido, tampoco tan ahí, pero más parecido a Flash Magic, al principio, faltando tanto material y tal, que a One Piece, por ejemplo. Pero claro, realmente, ¿qué épicas necesitas sí o sí en plan contadas? Las fuertes son las raras. Claro, entonces al final, que la fuerte sea una rara, pues es verdad que es un playset por case, una cada 2 cajas más o menos de cada una, quitando las excepciones que ya sabemos. Pero yo creo que eso hace también que el juego sea mucho más barato. Y creo que al final está bien de precio. Ya os digo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero lo que es jugar a corto plazo, no creo que tengáis ningún problema. Habrá que ver si esas cartas que son baratas se van sustituyendo por cartas caras de los próximos sets, que eso puede hacer que las barajas vayan un poco más para arriba, ¿vale? Porque si tú coges a la Caixa y le cambias 3 cosas que son baratas por cosas caras, pues se va encareciendo, ¿vale? Sí, claro, claro. Pero vamos a ver, porque tampoco pinta mucho eso el set 2. Parece No. que se están rotando cartas. Entonces, hay cartas que se quedan, ¿vale? Pero creo que hay cosas que se van cambiando. Y veremos el precio, la verdad, cuando llegue aquí. Y una cosa muy importante, tened en cuenta que han mejorado muchísimo los Champion Deck. Muchísimo. Sí. En Origins, los Champion Decks, muy entre comillas, eran tirar el dinero respecto al valor de cartas. Y ahora en Spirit Forge te vienen 2 épicas, te vienen más raras y te viene ya que con un par de Champion Decks te montas una baraja sin pillar material. Y los Fiora, Champion por Deck ejemplo, no creo que haya ha problemas. quedado finalista en el último regional. Y Rumble yo creo que está pasando por debajo del radar, pero tiene cositas. O sea que al final yo creo que es un juego muy accesible para jugar. Ahora, si lo que quieres es la full experience de TCG, de me compro mis cajitas cada vez con el gacha, la dopamina, luego con eso voy cambiando, me voy montando ciertas barajas o me compro mucho material para tener todas las barajas porque patata, porque no sé qué, que es un poco lo que hicimos nosotros en el primer set, que no lo vamos a repetir porque no es viable sostenerlo a lo largo del tiempo, pero bueno, queríamos empezar así porque tenemos el canal, etcétera. Pero el caso es que realmente, si queréis jugar a Riftbound, es de los juegos en la media baja. No es ni de lo más caro ni cerca. Que Riftbound es un juego caro, sí, que es el más caro de todos y es una ruina y es súper difícil de entrar, es una leyenda urbana, así que queda totalmente desmentida, ¿vale? ¡Pum! Desmentimos. Bueno, Caso y en cerrado. Magic hemos visto el precio de estándar, Claro, pero hay gente que tendrá que tener su deck de estándar y su deck de Modern para cuando se juegue competitivo Modern, Sí. y de repente te has dejado tus 400-500 euros en estándar, Y pero a tus lo 1000 y mejor pico en- te has dejado 1000 y pico luego en Sí, Modern, sí, o sea, ¿sabes? Que... locura, chavales, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, y bueno, eso, que el Lorcana también es un juego que tiene estándar y mira los precios que tiene también, que son bastante caros, el Lorcana no es nada barato. En fin, que bueno, que espero que este vídeo os haya servido de ayuda para más o menos ver el enfoque. Estaría súper guay que pusieseis en comentarios vuestra opinión sobre todo esto, si tenéis alguna aclaración también, en plan, pues mira, es que resulta que en Pokémon ahora se está jugando un mazo que es súper relevante y súper mega caro, o ha bajado los precios, o cualquier cosa, cualquier dato Sí, que porque tengáis. nosotros ahora mismo... Esto ha sido orientativo al final, es una cosa, es un ejercicio que puede hacer cualquier persona buscando un poco, pero al final nosotros lo hemos hecho pues para vosotros, es decir, pues para aunar todo eso. Y cualquier información que tengáis, súper bienvenida y eso. Sí, habíamos planteado hacer este vídeo
hablando con gente, al final tenemos gente en nuestro círculo de cartas de todos los juegos, pero es un follón espectacular para esa gente, para nosotros y todo, y realmente con los precios que hay en estas páginas podemos orientarnos, pero siempre abajo, claro, por supuesto, si de repente, lo que digo, alguien que juegue Yugi y dice, no, esos precios son mentira, valen el triple los mazos, pero faltan cartas, o alguien que juegue tal, porque al final nosotros controlamos de varios juegos bien, pero ahora estamos full ripon. Tampoco estamos, ni de los juegos que controlamos, estamos súper metidos en el meta. Y al final no puedes abarcarlo todo de manera súper específica, ¿verdad? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. No sé cuál será, pero será uno muy guay, seguro. Os va a molar que seguro. Flipas, es que estoy segurísimo. Y nada, seguidnos en redes, suscribiros si no estáis suscritos, dale a like ahí para apoyar el canal. Y nos vemos, chavales. Hasta luego. Hasta luego.